Regresamos del corte y vamos a seguir escuchando la película El Apóstol Sonriente, una producción realizada por Kuntur Producciones. En los años 50, sindicalistas y empresarios tuvieron una relación muy tensa. Enrique, en cambio, pensaba que había que escucharlos con atención y comprenderlos. Cuentan que en una oportunidad visitaron su casa unos delegados gremiales y él les explicó a sus hijos que estos señores eran muy importantes en la fábrica, porque a veces los empresarios cometen injusticias y ellos los hacen reflexionar para llegar a un acuerdo. Porque para Enrique Yo, la empresa, además de una célula de la vida económica, debe ser una comunidad de vida. Ya desde sus primeros pasos, siendo un joven dirigente de empresa, había demostrado que esta común unión iba más allá del trabajo. Respondiendo a un pedido del Papa Pío XII, Enrique y un grupo de empresarios argentinos organizaron el envío de víveres y ropa para ayudar a los países devastados por la guerra. Tiempo después, Yo se sigue reuniendo con sus colegas para formar una agrupación que los alentara a llevar el reino de Dios al mundo de la empresa y de los negocios, tal como se lo había sugerido Monseñor Hildebrand, aquel sacerdote que lo disuadió de trabajar como obrero. Finalmente, el 3 de diciembre de 1952, fundan la Asociación Católica de Dirigentes de Empresa, que contaba con el asesoramiento del padre Manuel Moledo y cuyo primer presidente fue Enrique Yo. Luego de un tiempo, ACDE se integra a UNIAPAC, Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, organismo que se ocupa también de la promoción de los trabajadores. A diferencia de otras organizaciones, es una asociación de personas y no de empresas. Admite pluralismo ideológico y religioso siempre que sus socios respeten los valores que la sustentan y se inspiren en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Distintas sedes de ACDE, que a partir de 1961 pasó a llamarse Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, tal como Enrique quería desde su fundación, fueron naciendo a partir de 1958 en todo el país. Y en 1994 se constituyó la Federación de Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa. Esa empresa que Enrique consideraba también como instrumento de santificación, hogar de relaciones humanas y una escuela de prudencia y de responsabilidad. Enrique Yo era miembro de la Acción Católica Argentina. Fiel a su estilo de comprometerse en todo lo que hacía, tuvo una muy activa participación hasta que en octubre de 1961 el episcopado lo nombró presidente de la Asociación de Hombres de la Acción Católica Argentina. En 1955, el enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica llegó a su punto más alto. Enrique es detenido en una dependencia policial junto a otros dirigentes laicos de la Acción Católica, acusados injustamente de perturbación del orden público. Cuentan que no aceptó dormir sobre un colchón que le había llevado su familia, hasta que todos sus compañeros de celda tuvieran uno igual. Y sus deseos se cumplieron. Al estar incomunicado, Cecilia no podía verlo, pero sí sus hijos, a los que recibió con abrazos y sonrisas. Aquel día les pidió serenamente
que le dijeran a su mamá que no se preocupara, que él estaba bien y que muy pronto estarían juntos de nuevo. Luego de esos días de prisión, se le oyó decir en Rigolot que no tomaba la experiencia como algo traumático o una injusticia, sino más bien como una medalla más que me envía la Virgen y que guardaré en mi corazón. Enrique decía que Dios no le exigía el éxito, sino que pusiera amor en lo que le tocaba realizar. Y con esa actitud de entrega, de responder a las necesidades de los demás, diversificó sus actividades integrando distintas empresas, instituciones y apoyando iniciativas culturales. Por ejemplo, brinda su apoyo espiritual y material para la fundación de la Universidad Católica Argentina, donde en 1958 lo designan tesorero del primer Consejo de Administración. Su profundo conocimiento de la doctrina social de la Iglesia le permitió convertirse en redactor principal de la Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino, sobre la promoción y la responsabilidad de los trabajadores del año 1956. Este documento, suscrito por los obispos, resumía en un lenguaje accesible la opinión de la Iglesia sobre la cuestión social. Junto con colegas de ACDE, contribuyó a desarrollar el proyecto de Ley Nacional de Asignaciones Familiares. La propuesta era ayudar a que todos los que hicieran un trabajo similar tuvieran un mismo nivel de vida. Enrique consideraba justo que cuando una familia le da hijos a la patria, pueda cuidarlos y educarlos como corresponde. Finalmente se logró que el proyecto tuviera sanción legislativa en 1957. La vida en familia transcurría apacible y armoniosa. A fines de 1957, Enrique regresa de un viaje de estudios en Harvard. Por ese entonces, y casi como una curiosidad, le comenta a Cecilia que en su dedo pulgar tenía una mancha que no le salía y que parecía como de tinta de lapicera. Como la mancha persistía, fue a ver a su médico. Al salir de la consulta ya tenía muy en claro lo que iba a suceder. La biopsia reveló que esa mancha era un melanoma maligno. Muchas veces lo escucharían decir sobre esto algo muy simple y contundente: que sea lo que Dios quiera. De inmediato tuvieron que amputarle una parte de su dedo. El mismo día de la operación, fue a una reunión que se realizaba en ACDE, pidiendo disculpas por llegar tarde. Le dijo a sus compañeros que la tardanza se debía a que le habían realizado una operación en la mano porque tenía cáncer. Y ante el estupor general, insistió en continuar la reunión como si nada pasara. Todo debía seguir normalmente, porque en esas circunstancias Enrique estaba dispuesto a embarcarse hacia donde Dios lo llevara, obrando con amor, calma, cordialidad y alegría, procurando reflejar el amor que Dios tiene a todos los hombres. Durante su enfermedad continúa en su trabajo, al que entendía como un servicio a la humanidad y como lazo de unión entre los hombres. Incansablemente se seguía dando con generosidad.
Muchos acudían a él para pedirle algún favor o por distintas necesidades, y él siempre estaba dispuesto a ayudar. Colaboraba también con sus propios bienes en los préstamos que otorgaba la Mutual de Rigoló. Y si se enteraba de que algún empleado se estaba haciendo su casa, podía aumentarle el monto de las gratificaciones anuales que daba la empresa, simplemente para contribuir, como él decía, para una ventanita más. La desocupación es un mal moral antes que un mal económico, que llena los hogares de angustia, miedo e incertidumbre. Ningún cristiano, ningún hombre de bien puede permanecer indiferente ante la posibilidad de un sufrimiento tal. Estas palabras forman parte de una circular redactada por Enrique Llo en 1959 y que repartió al personal de la cristalería. Mientras estuvo al frente de Rigoló, entre todos encontraron siempre el modo de evitar los despidos. Echar a la gente de la fábrica de ninguna manera podía ser la primera medida a tomar cuando había escasez de trabajo. Al disminuir la producción, a los trabajadores se les asignaban tareas menores hasta que la situación mejoraba. Cierta vez, el sector de carpintería se volvió poco rentable. Entonces propuso a los empleados desvincularlos, cumpliendo con todos los requisitos legales, y ayudarlos a formar su propia cooperativa para proveer a la empresa del material necesario. La tercerización era toda una novedad para la época, pero tuvo una gran aceptación y todos salieron ganando. En 1961, la Argentina vivía una gran crisis económica. Eso trajo como consecuencia una caída en la demanda de los productos de cristalería Rigoló. Para ahorrar costos, la Corning Glass, que era su accionista mayoritaria, resuelve despedir a cientos de trabajadores. Coherente con su principio de armonizar el respeto por el desarrollo de las personas con la rentabilidad de la empresa, Enrique Llo cuestiona esa resolución. Por eso no duda en hacer sus valijas y viajar a los Estados Unidos. Estando allí, un importante directivo lo escucha atentamente, mientras Enrique explica con argumentos sólidos que no es necesario cesantear a nadie. También informa que si insisten en despedir a esos empleados, él presentará su renuncia irrevocable. Finalmente, la empresa norteamericana dio marcha atrás con la medida. Pronto mejoró la situación y los accionistas
reconocieron que el dirigente argentino había tenido razón. Aún hoy las familias y descendientes de aquellos trabajadores agradecen que haya existido un empresario que defendiera con hechos la idea de que en una sociedad justa y bien organizada no debe haber lugar para la desocupación. Pero el tan querido jefe Enrique Llo ya estaba muy enfermo y necesitaba ayuda. Ese hombre que supo derribar el muro que separaba a obreros de empresarios recibe cerca de 200 dadores de sangre, en su mayoría trabajadores, asombrando a los médicos por la cantidad insólita de donantes. El final estaba muy cerca, y en la despedida de su familia de Rigoló, no dijo adiós, sino gracias. Gracias a sus compañeros que le habían obsequiado algo tan vital como la sangre misma. Y como quien cumple un íntimo deseo postergado durante tantos años, ese día les dijo a los trabajadores: puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera. Estoy más identificado que nunca con ustedes, a quienes siempre he querido y considerado no solo como simples ejecutores, sino también como ejecutivos. Así se alejaba este hombre que se había propuesto ser como los demás necesitaban que fuera, y que sin dudas logró que se dijera de él lo mismo que de Santa Catalina de Siena. Nadie se acercaba a su persona sin que se retirase mejor. Durante su enfermedad no se lo escuchó quejarse. Llegó a ofrecer sus sufrimientos por la conversión de su padre a la fe católica y se puso muy feliz al enterarse de que él iba a comulgar. Estaba ya muy mal. Sin embargo, afrontaba los intensos dolores como si no fuera a morirse, con entereza y una sonrisa. Dios me dice: ven. Y yo le contesto: Señor, tu siervo te escucha.
a lo cual me manifiesta: te he llamado porque eres mío. Y entonces todo desaparece y solo quedamos Dios y yo. El 27 de agosto de 1962, el mismo día que se cumplía el 37º aniversario de la muerte de su madre Sara, Enrique fallece en Buenos Aires. Tenía solamente 41 años. Enrique dejó muchos y hermosos recuerdos en quienes lo conocieron. Pero su desapego material había sido tan grande que a Cecilia le costó encontrar algo suyo para dar como recuerdo a sus hijos. Sus pocas pertenencias eran las de uso cotidiano. Y dicen que en su casa ni se molestaba en tener cajones bajo llave. Ningún objeto podía ser importante, ya que para él las cosas están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellas. Algunos empleados de Rigoló se acercaron a dar el pésame a su esposa. También quisieron devolver el dinero que les había prestado. En esas ocasiones solía decir Enrique: «Tata, Dios ayuda», dando a entender que Dios le iba a devolver lo que daba de una manera u otra. Cecilia decidió que esos préstamos debían considerarlos como una donación. Entonces, ya no había más deudas por cobrar. Con distintos actos se conmemoró el 50 aniversario de su muerte. Su vida ya es materia de estudio, evocaciones y homenajes. Lleva en su nombre una calle de la ciudad de Pinamar, fundada por el arquitecto Jorge Bunge, el papá de Cecilia. Un premio anual otorgado por la Pontificia Universidad Católica Argentina y otro instituido por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa que él mismo fundó. En 1996, el cardenal Jorge Mejía, que fue su amigo y lo había asistido como sacerdote, propuso que se comenzara a trabajar en algo muy importante. Invitó a ACDE a promover la causa de canonización de Enrique como modelo de empresario y padre de familia cristiano. Conmovedora la película dedicada al venerable Enrique Yo, el apóstol sonriente. Espero que les haya gustado este programa tan especial, donde a través de la película pudimos conocer mucho más sobre la vida de Enrique Yo. Nos encontramos la próxima semana.